Buenas tardes en Sucre, Bolivia, la capital de Bolivia, para quienes nos ven desde otros continentes, sobre todo desde España, por nuestro invitado. Estamos en el Archivo y Biblioteca Nacionales de Bolivia, con un invitado muy especial. Es el subdirector del Archivo General de Indias de Sevilla, que visita la capital de Bolivia en estos días por un motivo muy especial que él seguramente nos lo va a comentar en unos minutos. Lo presentamos entonces, don Guillermo José Morán Dauchés, nacido en Francia, es doctor en Historia por la Universidad de Valladolid, miembro del Cuerpo Facultativo de Archiveros del Estado de España, actualmente subdirector del Archivo General de Indias. Bienvenido a Correo del Sur. Muchísimas gracias, Óscar. Encantado de estar con ustedes. Y estamos en una de las salas más emblemáticas del Archivo y Biblioteca Nacionales de Bolivia, la Sala Moreno. Es para nosotros un placer tener un invitado en esta oportunidad tan especial. ¿Cuáles son sus primeras impresiones, don Guillermo, de su estadía acá en Sucre? Desde un punto de vista personal, encantado con la hospitalidad con la que nos han recibido y encantado de haber podido conocer esta ciudad tan hermosa y de haber tenido también ocasión de visitar Potosí y de haber visitado su Casa de la Moneda, porque es una cosa que he tenido ocasión tantas veces de ver reflejada en los documentos que llegaban a España desde la Real Audiencia de Charcas y que custodiamos en el Archivo General de Indias, que ver la materialidad de aquello ha sido algo realmente emocionante, ¿no? Lo he disfrutado muchísimo. Me imagino que para el Archivo General de Indias, así como lo es para el Archivo Nacional de Bolivia, es importante este relacionamiento entre dos recintos de la historia tan significativos. Sabemos que el Archivo General de Indias debe ser seguramente el archivo más importante o uno de los más importantes de la lengua española. Y nos gustaría saber cuál es el vínculo que ustedes están estableciendo entre archivos, tanto de España como de Bolivia. Desde el punto de vista estrictamente técnico de la archivística, la relación que mantiene el Archivo Nacional de Bolivia en su fondo, en su sección, en sus fondos colonia, ¿no? Es como se llama la sección, y el Archivo General de Indias, eso recibe el nombre de fondos o archivos complementarios. Es decir, la documentación que se emitía desde España hacia acá, hacia el distrito de la audiencia de la Real Audiencia de Charcas, era la ida de este documento, y había otra ida para nosotros, una venida, visto desde Sevilla, que eran los documentos que emitían las autoridades delegadas desde las distintas instituciones que estaban en el distrito jurisdiccional de la Audiencia de Charcas hacia la Corte en Madrid, hacia el Consejo de Indias, posteriormente las secretarías de Estado u otras instituciones como la Casa de la Contratación, etcétera, cuyos fondos conservamos en el Archivo General de Indias. Entonces, hay realmente una relación orgánica entre ambas instituciones. Y sobre el cimiento de esa relación orgánica que existe entre ambas instituciones, pues tenemos también, digamos, otras cuestiones que a lo mejor son de índole un poco más subjetivo, pero no menos importante, como es pues una historia común y también unas formas administrativas y unas formas archivísticas que tienen también una raíz común, ¿no? Entonces, realmente son instituciones que tienen cada una de ellas su personalidad específica, pero que tienen un contenido común muy importante y que yo creo que hacemos muy bien en poner en valor con este tipo de actividades como la que se está desarrollando durante estos días aquí. Dentro de los documentos que resguarda el Archivo General de Indias, siempre comparando o revisando esa información de tantos siglos,
resguardada en este momento en Sevilla, ¿cuál diría usted que es la más significativa para América? ¿Qué deberíamos nosotros, por ejemplo, los americanos, visitar cuando vamos al Archivo General de Indias, ineludiblemente? Bueno, los americanos cuando vienen al Archivo General de Indias, pues vienen un poco a su casa también, ¿no? Porque ahí está el reflejo de nuestra raíz común, ¿no? Entonces, a los archiveros, y me parece que ha tenido sobrado contacto con la profesión a lo largo de su carrera, ya sabe que siempre decimos, bueno, no, los documentos son todos iguales, el valor no es el del documento unitario, es el valor del conjunto, ¿no? Y no deja de ser cierto, ¿eh? Pero es verdad que también hay una serie de documentos que tienen a lo mejor un significado cultural especial, ¿no? Entonces, bueno, pues en el Archivo General de Indias, por ejemplo, tenemos muchísima documentación relativa a los procesos de independencia de las distintas repúblicas que hoy constituyen esta comunidad hispanoamericana, ¿no? Este conjunto de países. Y yo creo que eso, cada uno según su nación de proveniencia, pues es uno de los valores más interesantes porque realmente es el reflejo del origen fundacional de las distintas repúblicas americanas. Si nos retrotraemos más en el tiempo, pues a mí siempre me gusta decir que hay un documento especialmente singular que es el Tratado de Tordesillas. El Tratado de Tordesillas es ese documento por el que las dos potencias navales hegemónicas a principios del siglo XVI se reparten las porciones del mundo que van a explorar cada una de ellas, pues un poco en aras a evitar conflictos armados, ¿no? Entonces estos son el Reino de Castilla y Portugal, que se dividen el mundo para enfado y cierto sarcasmo, por ejemplo, de Francisco I de Francia, que obviamente se sentía un poco excluido y cuenta la anécdota que llegó a preguntar por vía de sus embajadores a los monarcas de Castilla y de Portugal si le hacían el favor de enseñarle el testamento de nuestro padre Adán, específicamente ahí donde dijera que Castilla y Portugal podían repartirse el mundo. Bueno, el documento no es solo importante porque sea el reflejo de una época, es porque es un documento que también es un agente histórico. Es decir, el propio documento en sí tiene una influencia importantísima en el devenir posterior de la historia, no solo de Castilla, luego España y Portugal, sino de buena parte del continente americano y bueno, de determinados lugares en el Océano Pacífico, fundamentalmente las Islas Filipinas y algún enclave más en Indonesia, ¿no? Quiero decir, el hecho de que tengamos esta separación, ¿no?, entre por qué está Brasil de habla portuguesa en el oriente, por qué hubo esos conflictos durante los siglos fundamentalmente XVII y XVIII entre la colonia portuguesa y las colonias españolas en la desembocadura del Río de la Plata, colonia Sacramento, todas estas cuestiones que tienen que ver con el fenómeno de las reducciones jesuitas, todas esas cosas se explican en base a este documento que tiene este carácter fundacional. También digo que tiene un carácter fundacional, por ejemplo, para nuestra propia institución, para el Archivo General de Indias, porque probablemente sin el Tratado de Tordesillas, el Archivo General de Indias no diría que no habría llegado a existir, pero seguramente tendría una naturaleza muy distinta. Usted en los últimos años ha expuesto sobre la primera vuelta al mundo. Las expediciones encabezadas por Magallanes, por Elcano, y que han tenido una significación
trascendental tanto para España como para América. Usted sabrá que, bueno, estando en Bolivia y con la coyuntura política, sobre todo de los últimos aproximadamente 20 años, con la llegada al poder de un presidente indígena como Evo Morales, se ha introducido la polémica, podríamos llamarla, de la colonización española en América. Me gustaría conocer su opinión como historiador español sobre esta postura política boliviana y si es que acaso el Archivo General de Indias tiene una posición respecto a esta polémica que se ha instalado a partir de, como le decía, la primera magistratura de Evo Morales allá por el año 2006. Bueno, pues claro, es verdad que yo soy historiador, porque bueno, tengo unos estudios universitarios en historia. Mi carrera profesional está orientada a la archivística y además yo soy funcionario de la Administración General del Estado de España, ¿no? Entonces, por una cuestión deontológica de la propia profesión archivística, yo no tengo opiniones sobre estas cuestiones. Nosotros, la misión del archivo es transmitir la información que custodiamos en nuestros documentos de la manera más aséptica posible. A nosotros no nos compete interpretar como archiveros el contenido de los documentos. Eso es la tarea del historiador, la tarea del ciudadano como miembro de una sociedad y en ese sentido el Archivo General de Indias, que por otra parte es una institución que pertenece a un sistema superior y que a través de la Subdirección General de los Archivos Estatales del Ministerio de Cultura de España, digamos que nosotros no tenemos ninguna postura al respecto y nosotros, nuestra obligación como funcionarios y como archiveros es la de presentar la información con total neutralidad. De tal manera que, bueno, pues eso. No tengo una... Simplemente una línea le pediría sobre su posición, sobre la tesis que usted presentó hace unos años a propósito de los 5 siglos de la gesta de Elcano Magallanes en la Vuelta al Mundo. Claro. Fuera de la cuestión política boliviana, totalmente. Su postura como historiador. Bueno, la significación, ¿no? A lo mejor, ¿por qué se han emprendido estos fastos, ¿no? En la conmemoración del 5º centenario de la primera circunnavegación? Bueno, pues ahí entran en juego varias... la importancia viene determinada por varias cuestiones. En primer lugar, porque, y esto muchas veces no se es consciente, es la culminación del proyecto colombino original. Cuando España, cuando Castilla comienza a explorar el Océano Atlántico, evita la ruta portuguesa que había comenzado décadas antes y por lo tanto estaba mucho más consolidada. Quiero decir, en ese momento el Reino de Portugal, por una serie de circunstancias históricas, tiene ventaja en su carrera hacia Oriente respecto a Castilla. Y la ruta portuguesa es esta que bordea África y después navega hacia Oriente y por eso en 1498 Vasco de Gama llega a Calcuta y aún siguen explorando el Pacífico porque en 1511 llegan a la parte a Malaca, que no me salía el nombre, y poco después, en 1512, parece que ya llegan al Maluco, ¿no? El Maluco es este pequeño archipiélago que está en la parte oriental de Indonesia y esas son propiamente las Islas de las Especias, ¿no? Es donde se produce una de las especias más altamente cotizadas en Europa en ese momento, que es el clavo de olor, que lo llaman también en ese momento, ¿no? Entonces, primero está este aspecto. Claro, la apuesta castellana es, bueno, tenemos retraso, no vamos a alcanzar a los portugueses por Oriente, pero vamos a llegar a Asia navegando hacia Occidente.
había dos posturas intelectuales en este momento que divergían y eran respecto al tamaño del globo terráqueo, ¿no? Había quien consideraba que era de un tamaño más pequeño y había quien, basándose en otros cálculos, consideraba que era notablemente mayor, ¿eh? La realidad favorece a la segunda de las tesis, pero claro, eso no se sabía. Cristóbal Colón era partidario de la primera tesis, él era de los que pensaba que el tamaño del globo terráqueo era más reducido. Entonces a él sí le veía viable llegar a Zipango, ese topónimo que había viajado, por eso se llama Japón, ¿no? Es la misma. Llegar a Zipango navegando hacia Occidente lo veía cerca. De hecho, claro, cuando se dice, esto es un poco... Washington Irving, cuando escribió su biografía de Cristóbal Colón, que es bastante elogiosa con el protagonista, pero bueno, comete un error en la interpretación, ¿no? Cuando Cristóbal Colón va a Salamanca a debatir con los cosmógrafos de la Universidad de Salamanca, la cuestión no es si la Tierra es plana o esférica. La esfericidad del globo era algo que estaba asumido ya desde la antigüedad por cualquier persona medianamente culta, ¿no? El debate era el tamaño del globo, que eso es una cosa que bueno, se habían hecho distintos cálculos, pues unos más precisos y otros menos. Y en realidad, pues yo lo decía muchas veces, digo, esto es lo que sucede cuando un autodidacta confronta sus tesis a las de un grupo de expertos. La mayoría de las veces es este grupo de expertos el que tiene razón, por eso, primero porque son un grupo y da lugar al intercambio de ideas y luego además porque llevan muchos años estudiando la cuestión. El caso es que Cristóbal Colón fue una persona tremendamente afortunada, porque no sabiéndolo nadie, en Europa estaba América en medio, estaba lo que hoy llamamos el continente americano en medio. Entonces, probablemente no se perdió para siempre en el océano gracias a eso. Si no hubiera existido el continente americano, pues parece difícil que hubiera llegado finalmente a Asia y hubiera tocado tierra. Claro, él siguiendo su tesis, cuando llega al Caribe, cuando llega a la isla que bautiza como la Española, que es la actual República Dominicana, claro, él está convencido de que ha llegado a Asia. Lo que pasa es que es una Asia que no se corresponde demasiado con las descripciones que había desde tiempos, por ejemplo, de Marco Polo, desde la Edad Media o incluso remontándonos más desde Heródoto. Una vez que se termina constatando que efectivamente eso parece que no es Asia, e incluso cuando Núñez de Balboa, por la zona de Panamá, ¿no? Por el istmo de Panamá, avista lo que llama en ese momento la Mar del Sur, que dice, no, es que detrás de esto hay otro mar. Queda demostrado, pues, todos los esfuerzos exploratorios castellanos a partir de este momento son buscar el paso, lo llama así, la búsqueda del paso, buscar el paso, vamos a buscar el paso. Dice, vamos a ir a las espaldas del Darién, ¿no? Entonces se intenta por el norte, se intenta buscar algún estrecho por donde está el istmo de Panamá, que hoy en día sabemos que no existía. Hay un tal Juan Díaz de Solís que en 1517 se aproxima muchísimo porque llega a la desembocadura del Río de la Plata, esa desembocadura con esas proporciones tan colosales que parece que sea un estrecho, ¿no? más que la desembocadura de un río. El caso es que el gran éxito de Magallanes, y en este momento hablo de Magallanes porque Juan Sebastián Elcano le sucederá en el mando con posterioridad, cuando fallece Magallanes en las Islas Filipinas, es el haber encontrado el paso, es decir, el que hoy en día conocemos como Estrecho de Magallanes, y el haber cruzado el Océano Pacífico. Y entonces efectivamente ha encontrado el paso hacia Asia, ha culminado el proyecto colombino, y es un éxito que lleva encerrado su propio fracaso dentro, ¿no? Resulta que el Océano Pacífico
tiene un tamaño tan descomunal que la ruta comercial que une directamente, que uniría, ¿no?, directamente Sevilla, en este caso, que era el puerto autorizado al tráfico con América y Asia, es absolutamente inviable porque es una ruta larguísima, y además tiene un punto de navegación peligrosísimo que es este paso del estrecho. Bueno, luego esto no será exactamente así, pero da la sensación como que al principio, claro, encontramos el continente americano y es un estorbo para los planes iniciales de los castellanos, ¿no? Porque lo interesante era llegar a donde se producían las especias, que era ese producto altísimamente cotizado en esta época en Europa. Curiosamente, en el mismo momento en que la expedición de Magallanes y Elcano está pasando el invierno austral en San Julián de la Patagonia, coincide más o menos con el momento en que Hernán Cortés va a desembarcar en lo que hoy es Veracruz, en México, ¿no? Y entonces ahí hay un cambio de paradigma. El continente americano deja de ser ese estorbo para llegar a Asia y se convierte en un objeto de interés en sí mismo, ¿no? Y es pues, cuando empieza la historia común de los españoles y los actuales americanos. Bueno, agradeciendo este espacio que nos regala don Guillermo Morán, subdirector del Archivo General de Indias, llegado esta semana desde Sevilla. Sabemos que tiene una agenda muy, muy apretada y la verdad es que no ha sido fácil contar con su palabra. Ha sido muy, muy generoso que nos regale estos minutitos para Correo del Sur. Vamos a terminar esta entrevista primero volviendo un poco al principio, ¿no? La relación entre ambos archivos, el Archivo General de Indias con el Archivo Nacional de Bolivia. El motivo por el que usted ha llegado acá en Sucre, quisiera que nos lo comente, por favor. Y sabemos que hay un memorándum de entendimiento que se ha firmado. Quisiéramos que nos comente también cuáles son los alcances de ese memorándum y si es posible lograr un intercambio de documentos que son de interés mutuo, ¿no? Tanto para el Archivo General de Indias como para el Archivo Nacional de Bolivia, que una vez más lo reitero, es donde nos encontramos en este momento acá en Sucre, la capital de Bolivia. Bueno, este memorando de entendimiento es algo que está muy por encima de la institución del Archivo General de Indias, porque es un acuerdo entre el Estado del Reino de España y el Estado de Bolivia, ¿no? Entonces, esto lo que nos da es un marco jurídico para el intercambio, en principio, de experiencias profesionales, que es un poco el objeto de las sesiones que estamos teniendo aquí ahora mismo. Pues hemos venido a contar un poco nuestras perspectivas sobre la disciplina archivística a los colegas del Archivo Nacional de Bolivia y bueno, pues esto está suscitando un debate, un planteamiento de distintas perspectivas sobre una misma disciplina técnica y bueno, que está resultando realmente enriquecedor, ¿no? Para nosotros es de un interés tremendo saber también cómo funciona esta institución que, aprovecho para decirlo, está además tan bien gestionada. Y aquí vamos a mencionar también a Gabriel, ¿verdad? Gabriel Rivera. A Gabriel Rivera, Máximo director, Pacheco, subdirector. Exactamente, y a quien querría también aprovechar para agradecer personalmente el cordialísimo recibimiento que hemos tenido en esta institución. Sobre el intercambio de documentos. Claro, bueno, vamos a ver, intercambio de documentos, no hay que llamar a engaño a nadie. Cada institución tiene sus documentos y los archiveros no dejamos salir los documentos de nuestros archivos, entre otras cosas porque hay normativa legal que
que lo impide, ¿no? Eso no quiere decir que no haya préstamos temporales para actividades culturales tales como exposiciones y este tipo de cuestiones, pero el archivo, o sea, el documento que pertenece al fondo de un archivo pertenece no solo por una cuestión jurídica, porque así lo digo una normativa, sino también por una cuestión técnica, por una cuestión inherente a la disciplina archivística, a la teoría de la disciplina archivística. Entonces, ¿en qué consiste el intercambio? El intercambio consiste, en todo caso, en compartir, porque hoy en día contamos con unos medios técnicos que facilitan esto, fundamentalmente las conexiones telemáticas y la imagen digital, en compartir copias de documentos llegado el caso. Pero ya le digo, en este momento, desde el punto de vista de ambas instituciones, el interés radica fundamentalmente en el intercambio de conocimientos técnicos sobre la gestión de nuestros fondos, que siempre es una tarea complicada y en la que estamos todos muy dedicados, pero cada uno, pues, ¿verdad?, con unos matices de procedimiento, y conocerlo resulta enriquecedor porque siempre hay mucho que aprender de otros colegas de profesión. Bueno, nos despedimos entonces agradeciendo nuevamente al subdirector del Archivo General de Indias de Sevilla, don Guillermo Morán. Muchísimas gracias, un placer. Hasta la próxima oportunidad.